Nos place, siguiendo nuestro programa de este segundo día, darle la más cordial bienvenida a nuestro segundo conferencista de lujo. Nos acompaña esta mañana con su conferencia Las universidades para el mundo postpandemia, tendencias globales, perspectivas locales, a cargo del doctor Francisco Marmolejo Cervantes, a quien agradecemos a nombre de la comunidad académica hondureña la gentileza de haber dispuesto tiempo para ser parte de esta 12ª jornada de innovación educativa. Muchísimas gracias, doctor Marmolejo, porque sabemos de su apretada agenda, pero que nos hizo un espacio, nos regaló una hora para compartir su conocimiento y experiencia en esta jornada de innovación. Así es que previo a cederle la palabra, le pediré a mi compañera Pamela Carías que proceda a darle lectura a un breve resumen de la larga hoja de vida académica y profesional de nuestro conferencista, el doctor Francisco Marmolejo Cervantes. Adelante, Pamela. Gracias. Doctor Francisco Marmolejo Cervantes, primer exalumno en la que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí le ha otorgado el doctorado honoris causa. Esa misma distinción también le ha sido otorgada por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó sus estudios de licenciatura y posgrados en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es presidente de la División de Educación Superior en la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario. Del 2012 a comienzos del 2020, trabajó en el Banco Mundial, institución en la que fungió como coordinador global de educación superior desde la sede de Washington y más reciente como especialista líder de educación para la India y el sudeste asiático con sede en Nueva Delhi. Fundó y dirigió entre 1995 y 2012 el Consorcio de Cooperación de la Educación Superior de América del Norte, CONAEC, una red de más de 160 universidades, principalmente de Canadá, Estados Unidos y México. Institución en la que también fungió como vicerrector asistente de programas del continente americano, investigador afiliado del Centro de Estudios de la Educación Superior y académico del Centro de Estudios Latinoamericanos. En 1994 fue el primer mexicano seleccionado para servir como fellow del Consejo Estadounidense de la Educación Superior, en el marco de lo cual fue académico visitante en la Universidad de Massachusetts. Ha sido, además, vicerrector de la Universidad de las Américas en México, profesor de la UNAM y consultor internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, con sede en París. Este ha sido un resumen de la hoja de vida del doctor Marmolejo Cervantes. Cedo la palabra a la doctora Quintanilla. Muchísimas gracias, Pamela, y paso la palabra al doctor Francisco Marmolejo Cervantes y su conferencia Universidades para el Mundo Postpandemia, Tendencias Globales, Perspectivas Locales. Adelante, doctor Marmolejo. Muchísimas gracias, Marta. Es un verdadero placer, un verdadero honor poder participar en esta jornada educativa. Efectivamente, se complican un poquito las agendas. Acá ya es de noche en Qatar, pero encantado de poder pues aprender con ustedes y compartir algunas perspectivas. Cuando me invitaron a esta jornada, acordamos que el título de mi plática sería Rediseñando las universidades para el mundo post-pandemia, tendencias globales, perspectivas locales. Y es lo que justo quisiera yo referir en esta mañana de ustedes, noche de acá. Yo tengo un entrañable recuerdo de Honduras y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La única ocasión en la que he tenido el gusto de estar en Honduras fue precisamente en una visita, en una reunión del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, el SUCA, que se llevó justo a cabo precisamente en la sede de la universidad. Y bueno,
Aquel viaje fue memorable por la oportunidad que tuve también de disfrutar la bonomía, el paisaje, la comida y el trato amable de los hondureños. Así que, pues, muchísimas gracias por esta invitación. Espero también, como decía el conferencista anterior, algún día pronto tener la oportunidad de visitarles personalmente. Pero bueno, entrando al tema de la plática, pues yo creo que vale la pena comenzar acotando que al hablar de precisamente las universidades del mundo de la pospandemia, forzosamente tenemos que hablar del futuro. Y obviamente al hablar del futuro siempre corremos riesgos, porque inclusive pues nos podemos equivocar. Hay quien suele ser, diríamos, escéptico acerca de la utilidad o de la futilidad de hacer análisis de futuro. Incluso el mismo Albert Einstein solía decir de manera un tanto sarcástica, con el estilo, diríamos, que tenía de decir las cosas, pues que para qué nos preocupábamos del futuro si de todas maneras sucedería. Pero bueno, realmente, y más en este contexto tan extraño y tan extraordinario que vivimos hoy en el mundo, pues es necesario hacer un alto en el camino, detenernos, ver dónde estamos el día de hoy y un poquito viajar en el tiempo. Ustedes se acordarán de esa película que se llamaba Regreso al Futuro. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer al tratar de analizar y pensar qué escenarios tenemos frente a nosotros en el mundo de la pospandemia. Y esto implica que nos veamos dónde estamos ahora, que tratemos de extrapolar, que tratemos de, digamos, elaborar, que tratemos de pensar y escribir dónde queremos estar, pues, por ejemplo, dentro de algunos años, 25, 35 años, los que ustedes gusten. Y también esto implica que nos regresemos al pasado, porque la única manera de entender dónde estamos, dónde estaremos, es también dónde estábamos hace algunos años. Así que yo los invito a que ustedes piensen, pues, dónde estaba Honduras, la universidad, ustedes, hace algunos años. Por ejemplo, en 1987, los que ya son más viejos. En aquel momento se imaginaban o pensaban que estarían el día de hoy haciendo lo que hacen, que hoy estaría, yo por ejemplo, en mi caso, en 1987, yo tenía escasos 6 años de haber terminado mis estudios universitarios, estaba terminando mi maestría, y la verdad es que yo no me imaginaba jamás que hoy, algunos años después, estaría a 14,000 kilómetros de distancia de Honduras, compartiendo con ustedes perspectivas sobre temas concordantes que nunca nos imaginaríamos, como es el tema del mundo de la pospandemia. ¿Me imaginaba que habría una pandemia? Definitivamente no. ¿Me imaginaba que estaría en Qatar? Les garantizo que ni siquiera sabía dónde estaba Qatar. Es más, ni siquiera probablemente sabía que existía Qatar. Así que la vida, al final de cuentas, nos va llevando por estos caminos caprichosos, diríamos, pero ciertamente hay cosas en donde sí podemos pensar que al hablar de futuro, más que estar esperados, sentados, tratando de adivinar qué es lo que va a pasar, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para construir ese futuro. Esa construcción que en lo personal yo hice con mis estudios, al final de cuentas fue lo que me fue abriendo o cerrando puertas para hacer lo que hoy el día de hoy hago. Lo mismo pasa con nuestras universidades. Lo que hoy dejemos de hacer o hagamos en nuestras universidades en el mundo va a ser lo que va a explicar cuál va a ser esa universidad de la pospandemia, esa universidad del futuro que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros, digamos, para las siguientes generaciones. Así que esto es algo que es importante pensar. Miren ustedes, por ejemplo, en 1987 apenas se estaba liberando Windows 2.0. En 1987 se produjo, se comercializó la primera laptop del mundo, en este caso de IBM, que por cierto pesaba 7 kilos. Fue en 1987 cuando, por ejemplo, se lanzó el programa Adobe, que hoy en día va en no sé cuántas versiones. Fue cuando se empezó a utilizar la fibra óptica. Fue también, por ejemplo, cuando se firmó el tratado de no proliferación de armas nucleares entre Estados Unidos y un país que ya ni siquiera existe, que se llamaba la Unión Soviética. En aquel entonces la población mundial era de aproximadamente 5,000 millones de personas contra los casi 9,000 millones de personas que son el día de hoy. Así que ese mundo tan diferente
seguramente dentro de algunos años, cuando se hable del año 2020 o 2021, también se pensará que también este es un mundo muy diferente a ese mundo que estaremos pensando para aquellos años. Bueno, ahora bien, para pensar en el futuro, naturalmente que también a mí me gusta mucho utilizar la cita de el estudio, diríamos, una revista que yo siempre bromeo diciendo que era de gran rigor científico, que era Selecciones. Esta revista leía yo cuando era adolescente una cita citable que decía, cuando pienso en el futuro, me asusta el presente. Y ciertamente el día de hoy, si pensamos en el futuro, pues naturalmente que nos tiene que asustar el presente, porque precisamente estamos en una situación verdaderamente extraordinaria de la que es muy difícil anticipar cosas. Al surgir la pandemia, a ver, les voy a pedir una disculpa enorme, qué pena, pero está entrando una llamada insistente que seguramente debo tomar. Les pido una gran disculpa, voy a tener que tomar esta llamada para poder continuar con la charla. Vamos a ver, qué pena de verdad. Vamos a ver si puedo hacerlo y si no puedo hacerlo, pues continuamos de hablar. Muy bien. Bueno, vamos a ver si podemos continuar. Al surgir la pandemia, naturalmente que hemos encontrado que el problema no nada más es epidemiológico, hemos encontrado que la pandemia es muchísimo más que eso. Y ciertamente hoy tenemos que pensar que tanto el problema es más que la vacuna, como la solución es más que la vacuna. Y es por eso que ya ni siquiera hablamos de pandemia, hablamos de sindemia, porque diríamos, este fenómeno de la pandemia, por supuesto que ha puesto de manifiesto otras muchas cosas que no estábamos tomando en consideración, o también sabemos que la pandemia tiene efectos multiplicadores en cosas que no nos podríamos imaginar. Por ejemplo, sabemos que la pandemia afecta más a los más pobres, porque son los que tienen que salir a trabajar, los que no se pueden dar el lujo de estar encerrados en su casa, por lo tanto están más expuestos. Puede ser que afecte más a las personas que tienen menores condiciones de una buena nutrición, porque su cuerpo se encuentra debilitado inmunológicamente. En fin, este tipo de cosas nos obliga a pensar cuáles son las implicaciones de precisamente esto. Y esto lo menciono porque al traer el tema a universidades, también tenemos que pensar qué cosas están pasando afuera que van a rediseñar la universidad del día de hoy. Por ejemplo, vean ustedes las tendencias clave de la economía digital del mundo de la pospandemia. Hoy en día, debido a la pandemia, vemos que ya es más normal el trabajo remoto. Vemos que es más común. Son muy cafeteros. ¿Perdón? Vemos que es más común, diríamos, la digitalización de servicios al consumidor, la transición al comercio electrónico. Ahora, cuando una persona va al supermercado, uno mismo hace las cosas, uno mismo se cobra, uno mismo empaca las cosas, en fin, está dándose este fenómeno global acelerado por la pandemia, precisamente de una creciente digitalización. La pregunta es, ¿creen ustedes que esto va a ayudar a redefinir una universidad diferente de la pospandemia? Yo digo que sí. Y si decimos que no, probablemente estamos corriendo el riesgo de no tomar en cuenta eso que está sucediendo. Al mismo tiempo, el mundo, a pesar de, diríamos, de todas las cosas y demás, debido a la pandemia, lamentablemente tiene una desigualdad persistente, incluso yo diría una mayor desigualdad producto de la pandemia. ¿Afectará esto a la educación? Por supuesto que sí. ¿Afectará a la educación superior? Por supuesto que la afectará. Y bueno, la pandemia fue una cosa rara, ni siquiera la habíamos pensado. Piensen ustedes, ¿se imaginaran ustedes que en un periodo de 3 meses prácticamente todo el sistema de educación superior del mundo iba a estar paralizado? Que más de 200 millones de estudiantes de educación superior en el mundo no iban a ir a las aulas, que el 60% de los estudiantes universitarios pudo continuar cierta formación, mientras que el 40% literalmente durante año y medio se quedó sin estudios de educación superior. Pues naturalmente que todo esto es producto de esta cosa extraordinaria, producto de la pandemia. Bueno, hay por supuesto que ciertas tendencias que me parece que es importante tomar en consideración. La tendencia del hecho de que, por supuesto, la nuestra ya es una economía que va a ser más digital. Tenemos que pensar, pues, qué va a hacer la educación superior al respecto.
Sabemos que es una economía en donde la tecnología ya vimos que sirve para otras cosas. ¿Cómo la utilizamos para una más incluyente educación? Sabemos también que la demanda de la educación superior va a ser más diversa y creciente. ¿Cómo vamos a adaptar las universidades? Sabemos que habrá presiones por una mayor calidad. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? En fin, sabemos también que tenemos que ver lo que está pasando en el mundo, pero sin perder de vista el compromiso con nuestras comunidades. Y finalmente, también sabemos que la pandemia nos obliga a pensar que nuestras instituciones de educación superior tienen que ser más flexibles y tienen que ser más adaptables. Así que, en resumen, es tiempo de pensar más allá de lo convencional. El contexto en el que hoy estamos trabajando es un contexto muy diferente, porque es un contexto en donde vemos polarización en el mundo, en posiciones ideológicas encontradas. Vemos, por ejemplo, esta lucha entre lo nacional en contra de lo global. Vemos el efecto imprevisto de la democratización de la información en las redes sociales, cuando a veces tampoco sabemos cuál es la verdad. Y vemos también que las instituciones de nuestra sociedad hoy también se encuentran en crisis. Hoy se cuestiona si sirve o no el gobierno, si sirven o no los partidos políticos o las iglesias, y también se cuestiona si sirven o no las universidades. Es en ese contexto en donde tenemos que repensar la educación superior. Y ya sabemos algunas cosas, producto de la pandemia, pero también desconocemos muchas. Por eso me gusta utilizar esta gráfica del elefante, porque de repente nos concentramos a ver la tecnología y pensamos que todo es tecnología y dejamos de ver la foto completa de los fenómenos que están alrededor del tema. Hay buenas noticias. La buena noticia es que va a haber la necesidad de más educación superior. Esa es una buena noticia a nivel global. La noticia no tan buena es que no sabemos todo esto que está pasando, toda esta complejidad y confusión que hay en el mundo, toda esta sofisticación debido a la tecnología. No sabemos cómo va a afectar la educación superior del futuro, y tal parece que a veces pues, a la gente no le interesa mucho. Entonces, es en ese escenario donde creo que tenemos que pensar la universidad de la pospandemia. Hay quienes dicen, ¿para qué te preocupas? Hay que esperar a que termine la pandemia y vamos a regresar a hacer más de lo mismo. Lo que ya hacíamos antes, simplemente nos estamos esperando a que nos den el banderazo de salida. Y hay quienes planteamos que la universidad de la pospandemia debe ser una universidad diferente, que la educación superior se tiene que reinventar, se tiene que rediseñar, tiene que ser innovadora y disruptiva, como se mencionaba anteriormente. En América Latina, por ejemplo, ha habido una gran expansión en la educación superior en los últimos años. Sin embargo, tampoco es suficiente. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de Honduras. Honduras es de los países que tiene la más baja tasa de participación en la educación superior en América Latina. En otras palabras, siguen siendo muy poquitos los privilegiados con la ventaja de la educación superior. Y por supuesto, a ver, permítame un segundito. Perdón, qué pena. Entonces, ese fenómeno lo tenemos claramente visible en el caso de Honduras y tenemos que tomarlo muy en consideración. El porcentaje de personas en la economía de nuestros países, también en el caso de Honduras, lamentablemente, personas que cuentan con estudios superiores en comparación con otros países de América Latina, también es de los más bajos. En otras palabras, tenemos un severo desafío en términos de lo que yo me refiero como el accidente del código postal, porque tenemos muchos jóvenes que tienen el mismo derecho a la educación, pero que por el código postal no tuvieron la ventaja, la oportunidad, el privilegio de beneficiarse con la educación superior, aunque tenían el mismo derecho. Y eso es una importante factura que tenemos para el futuro y que tenemos que atender, especialmente en el caso de Honduras, y estoy seguro que ustedes están, por supuesto, no solamente muy al tanto, sino también muy ocupados atendiendo este significativo desafío.
El otro desafío que tenemos es que los estudiantes llegan pero se van. Tal parece que la educación superior es una puerta revolvente y eso, por supuesto, que también lo tenemos que atender adecuadamente. En América Latina sabemos que la deserción estudiantil, más que un problema, es el síntoma de un problema, porque hay estudiantes que ya sabemos que están condenados a fracasar en la educación superior y mientras que no lo atendamos, seguirá siendo un problema, es un problema significativo. Ahora bien, hay estudiantes más propensos a desertar, estudiantes que no tienen ingresos, estudiantes que no tienen preparación académica, que están en programas universitarios no selectivos, en programas de ciclo corto. Sabemos que los estudiantes suelen desertar más al comienzo de los años universitarios. Bueno, nuevamente, si queremos una universidad diferente, tenemos que pensar qué tipo de intervenciones tendremos para atender a estos estudiantes con mayor vulnerabilidad. Por otra parte, el contexto tecnológico es diferente. Sabemos que la inteligencia artificial se va a traducir, entre otras cosas, en sustitución de empleos. Y sabemos que en algunos casos, de hecho, ya las máquinas pueden hacer las cosas mejor que nosotros. Tardará más en algunos. Por ejemplo, este gráfico, ustedes pueden ver que los cirujanos van a tardar algo así como 30 años para que una máquina haga mejor el trabajo que ellos. Pero recientemente, cuando yo vivía en la India, recuerdo haber visto este letrero de un robot que ya hacía más de 780 cirugías en 2 años, así que tampoco se crean que está tan lejano este escenario. ¿Y qué están aprendiendo los estudiantes? Pues lamentablemente los estudiantes están aprendiendo cosas que no siempre son importantes. Están aprendiendo, por ejemplo, a leer, pero sin saber leer, sin entender qué es lo que están leyendo. También sabemos, por ejemplo, que las habilidades que van a ser demandadas más en el futuro, aparte de las habilidades técnicas, son habilidades para las cuales hay que trabajar desde los niveles previos a la educación superior. Si queremos estudiantes egresados que sean buenos para resolver problemas, donde se adquieren bien estas habilidades es entre los 6 y los 11 años. Si queremos que sean buenos para trabajar en equipo, tenemos que trabajar con los niños desde que están en el kinder. Ya es muy tarde cuando llegan a la universidad, por lo tanto, en las universidades tenemos que acercarnos más a ellos. Y finalmente, a veces no tenemos evidencia de qué es lo que están aprendiendo los estudiantes y mucho más si lo que están aprendiendo por lo que les enseñamos, a pesar de lo que les enseñamos o incluso independientemente de lo que les enseñamos. Así que piensen ustedes que los sistemas académicos de América Latina tienden a ser muy rígidos, muy cargados en materias académicas, son secuenciales, nuestras universidades son endogámicas y todo eso, si lo comparamos con las grandes tendencias globales, vemos que realmente nos está afectando y nos lleva a un retraso permanente. En estas áreas es donde podemos tener intervenciones para rediseñar una universidad diferente del mundo de la pospandemia. Yo quiero soñar con ustedes y con esto termino, diciendo que creo que podemos pensar en las universidades en términos de un triángulo virtuoso, más que vicioso. ¿Por qué no soñar en universidades donde haya un mayor acceso con equidad? Donde aquellos que no tienen las mismas habilidades por los pasivos acumulados tengan también la oportunidad de ir a la universidad. En otras palabras, que más jóvenes puedan llegar a la universidad. Segundo, que también esos estudiantes que llegan se quedan, porque si no se quedan es una pérdida para ellos y para la sociedad. Tercero, que aprendan algo que sea relevante. Y cuarto, que se vayan a tiempo, que terminen a tiempo y que por supuesto logren una inserción social como empleados o como empleadores, como generadores de cambio en nuestras sociedades, como incluso activistas sociales, como empresarios comunitarios, en fin, que sean ese tipo de agente de cambio que necesitan nuestras comunidades. Y para todo ello, en las universidades tenemos que generar una nueva cultura, que es una cultura de la evidencia. Así que pues, la pandemia ha sido ciertamente un momento especial y extraordinario,
pero al mismo tiempo, a mi juicio, es la mejor oportunidad que tenemos, que podemos tener para repensar, para resoñar una nueva universidad. Yo termino simplemente invitándolos a pensar que el futuro no lo vamos a adivinar ni lo vamos a extrapolar. El futuro lo vamos a construir. ¿Hay soluciones mágicas? Sí, pero probablemente sean erróneas. ¿Cuál es la mejor solución para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? La solución que ustedes creen, la contextualización de solución que ustedes diseñen, no aquella que Francisco Marmolejo les vaya a sugerir, porque Francisco Marmolejo es el más ignorante acerca de las realidades de la universidad y ustedes son los más expertos acerca de las realidades de la universidad. El futuro no lo vamos a adivinar ni lo vamos a extrapolar. El futuro lo vamos a construir. Termino nuevamente con una cita de Charles Darwin que decía que no son los más inteligentes ni los más fuertes los que sobreviven, sino aquellos que tienen mejor capacidad de adaptarse al cambio. Y Paul Valéry hace 93 años dijo, lo que nos asusta de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Y hoy en día, en este mundo de la casi pospandemia, el futuro ya no es ni será lo que solía ser. Y la solución la tienen precisamente ustedes. Así que les deseo mucho éxito en esta jornada. Sé que estas pláticas probablemente no aporten mucho, pero espero que cuando menos aporten inspiración y sobre todo entusiasmo compartido de que es posible construir una nueva realidad para la educación superior. Las generaciones de nuestros jóvenes latinoamericanos así lo demandan y creo que tenemos una obligación de hacerlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marmolejo. Yo he disfrutado su conferencia porque nos contextualizó muy bien la realidad de la educación superior en el país y ese gran desafío que en este momento obligado para transformarnos debemos de tener en una agenda, como es la equidad educativa. Yo creo que era necesario también que alguien nos colocara esas cifras que nos estremecen como una universidad pública que su misión es ser actor de transformación para esta nación y que con la desigualdad que tenemos y con la baja cobertura que tenemos, con esa deuda de casi 1 millón de jóvenes en edad de 18 a 24 años que no acceden a la educación superior, porque nuestra cobertura en educación media es también muy baja y es un semillero para aumentar cobertura en educación superior. Son de los grandes desafíos que de manera colectiva, con el compartir de sus saberes, ¿verdad?, nos van a ayudar a construir esa nueva universidad para esta sociedad post-pandemia. Muy bien. Esos desafíos inmensos de retener a nuestros estudiantes, ¿verdad? Esa reflexión desde que nos llegan son nuestros y que nuestra obligación es sacarlos, pese a esos problemas que usted ya mencionó, que muchas veces ya las investigaciones nuestras nos dicen que es el factor económico el que expulsa a los estudiantes de la universidad, ¿verdad? Y que tenemos que de alguna manera repensar cómo los afrontamos y cómo entonces logramos esa equidad educativa en el acceso, en el proceso y en los resultados, ¿verdad? Eso creo que en estos momentos de transformación es un tema que hay que tenerlo en agenda para poder hacer una transformación integral que transforme y que genere esa movilidad social que la educación superior genera, pero que no lo hace de manera equitativa ahorita en estos momentos. Vamos a un breve espacio de preguntas. Doctor Marmolejo, le voy a dar el micrófono, la palabra a mi compañera Gaby para ver si tenemos algunas consultas o comentarios. Imagino que deben haber muchos comentarios satisfactorios de esta conferencia, pero le cedo la palabra a mi compañera Gaby Vargas. Muchas gracias, doctora Marta. Buenas noches, doctor Marmolejo.
No nos dijo qué horas en Qatar, no nos dijo, solo nos dijo que era de noche. Pero bueno, hay muchas palabras de felicitación y muchas gracias por todo esta conferencia orientadora. Y vamos a dar paso a una primera pregunta y luego hay una serie de preguntas. Esta primera. Yo quisiera que le hiciera una primera ronda de unas 2 o 3 preguntas si son similares. Está bien. Dice el doctor Marmolejo que tiene que retirarse, así es que haga esa primera pregunta. Adelante, sí. Y de luego le vamos a dar ya su palabra final. Perfecto, yo creo que esta es la que más está preocupando. Respecto a la desigualdad, ¿qué piensa usted sobre las universidades a nivel mundial que están exigiendo el carnet de vacunación contra la COVID-19 a los estudiantes para regresar a la presencialidad? ¿No sería eso alentar la desigualdad y fomentar la discriminación contra aquellos estudiantes que no desean involucrarse, o inocularse, perdón, que no desean vacunarse? Esa es la pregunta, doctor. Miren, les puedo decir el caso específico, les puedo decir el caso específico de las 8 universidades que forman parte de la Fundación Qatar, que tengo el privilegio de coordinar. Efectivamente, todas las universidades han tomado la decisión de que los estudiantes deben estar vacunados y los profesores. Ahora, siempre todo tenemos que contextualizarlo. Esto es en el contexto de un país en donde la vacuna ha estado disponible para el total de la población, en donde los niveles de vacunación de las personas, digamos, en condiciones de estar vacunadas es de aproximadamente el 95%. Obviamente, en otros contextos en donde la vacuna sigue siendo naturalmente no disponible para toda la población, pues naturalmente que sí sería injusto, porque sabemos que la vacuna estaría llegando a aquellos que tienen, por supuesto, el privilegio. Ahora bien, en el caso de las universidades de la Fundación Qatar, diríamos, hemos entendido que el bien colectivo, en este caso, sobrepasa las perspectivas individuales. Entonces, ahí es donde justo tenemos que ejercitar el sentido de la solidaridad con la colectividad, porque no se nos olvide que la pandemia, como dice bien don Edgar Morin, nos ha enseñado lo más positivo de la humanidad y también lamentablemente nos ha enseñado lo más miserable de la humanidad. Entonces, aquí es importante entender la importancia del bien colectivo y lo que hemos hecho en las universidades de la Fundación Qatar es decir, la obligación es tener la vacuna y es utilizar la mascarilla y es, ¿cómo se llama?, utilizar la aplicación que permite saber que la persona se encuentra vacunada, por supuesto, sabiendo que la vacuna estuvo disponible para todos y sin costo. Ahora bien, aquellas personas que por razones médicas o por razones de preferencias, sobre todo religiosas, consideran que la vacuna no es para ellos, naturalmente que pueden tener acceso, sin embargo, tienen la obligación de hacerse 2 pruebas de PCR por semana. Y estas pruebas son debidamente cubiertas por la fundación para que no sea el pretexto para las personas que no tienen los recursos. Pero sí, la molestia de tenerse que hacer la prueba 2 veces por semana, si ustedes se han hecho alguna prueba de la PCR, es de lo más molesto que se puedan imaginar. Y eso curiosamente ha provocado que muchos de los estudiantes hagan de lado ciertas perspectivas y digan, prefiero tener la vacuna a que me estén poniendo la prueba de la PCR 2 veces por semana. Pero insisto, todo esto lo tenemos que contextualizar, porque esto es posible hacerlo en un contexto en donde no ha habido, diríamos, limitante en el acceso a la vacuna, como desafortunadamente sigue existiendo en muchas partes del mundo, especialmente todavía en América Latina. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta más. ¿Cómo actuar ante las limitaciones propias de estructuras tradicionales de la educación superior para lograr una transformación real en los egresados? Sabemos que usted nos habló bastante de ese perfil de egreso, pero yo creo que nuestra profesora quiere sacarle aún más de su experiencia, cómo hacer esa transformación real en los egresados. Bueno, los egresados, no se nos olvide que para una buena universidad, un egresado o egresada
sigue siendo parte de la universidad por el resto de su vida. Bien decía un maestro mío, no esperes que sea la universidad la que te dé prestigio a ti. Tú tienes la obligación de darle prestigio a tu universidad. Y obviamente que si logramos crear ese vínculo entre la universidad, sus estudiantes que no son todavía de la universidad y los estudiantes que ya dejaron de serla, pero que siguen siendo parte de esa comunidad universitaria, porque hubo el esfuerzo cuando estuvieron en la universidad de generar este sentido de solidaridad y de lealtad con la institución, por supuesto que este vínculo puede continuar. Una cosa que desde el punto de vista metodológico es muy importante es saber dónde están los egresados. En nuestras universidades no sabemos. Tenemos por ahí alguna anécdota y sabemos de algunos y los solemos utilizar para decir que es muy buena nuestra universidad porque el egresado fulano de tal es muy bueno porque es director de una empresa o porque es secretario de Estado o lo que sea. Pero estos no dejan de ser más que anécdotas. Entonces, una práctica que yo recomiendo es la práctica de elaborar periódicamente lo que se conoce en inglés como tracer studies, estudios de seguimiento, que permita saber dónde están, qué hacen, de qué manera han evolucionado personal y profesionalmente nuestros egresados. Sobre todo, además, para saber si en donde hoy se encuentra, qué tanto de lo que hoy hacen, qué tanto incluso del éxito o fracaso que puedan tener nuestros egresados, está vinculado o está debido a o está asociado con la experiencia universitaria. Normalmente los que saben de estudios de seguimiento saben que lo ideal es realizar estudios al año de haber egresado y a los 5 años de haber egresado, porque ya después es cada vez más difícil vincular los eventos profesionales de esas personas a la experiencia universitaria que tuvieron. Pero esa es la única manera que vamos a tener de saber si lo que hicimos está haciendo bien o no está funcionando. Muy bien, pues la verdad es que lamento muchísimo, me da mucha pena que no pudiera continuar el diálogo. Ha surgido una pequeña emergencia por aquí que tengo que atender, pero de lo contrario me encantaría que pudiéramos seguir platicando. Espero que haya oportunidades futuras para hacerlo. Yo les acabo de poner en el chat mi correo electrónico. Aquellas personas que lo deseen, mi correo es fmarmolejo@qf, que quiere decir Qatar Foundation, .org.qa, que es Qatar en inglés, y me pueden enviar un correo electrónico y con todo gusto les puedo hacer llegar una copia de la presentación que he utilizado el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Marmolejo, por su magnífica disertación. Quedamos con mucha gratitud de parte de nuestra universidad y de la comunidad académica hondureña. Como muestra de esa gratitud, le hacemos entrega de un diploma de reconocimiento desde nuestro corazón por haber regalado este tiempo para compartir sus conocimientos y sus experiencias en este mundo universitario. Que pase usted una feliz fiesta decembrinas y que este 2022 le llegue cargado de mucha salud y de mucha prosperidad. Cuídese mucho, muchísimas gracias y nuestro abrazo a la distancia. Igualmente para ustedes y mis mejores deseos también para ustedes y sus familias. Muchísimas gracias y lo despedimos con un fuerte aplauso. Hasta luego, qué amables.